Graciñas. Bueno, decía que boas tardes en nome da agrupación instructiva de Camulco. Moitas grazas por estaros aquí con nós para presentar o número 9 da Tenencia, que é a nosa revista de estudios locais. Estudios locais é un dos eixos fundamentales de traballo desta agrupación para manter viva a memoria de todo o que se leva traballado desde ela, pero non solamente desde ela, sino de toda a contorna. Ter presente o noso pasado é un tema fundamental moitas veces para comprender cousas do noso presente. O acto de hoxe vai no abrir o señor alcalde como representante da entidade que é impulsora deste proxecto, xunto ca señora concelleria de Cultura, que nos presta un apoio continuado que, entre outras cousas, permite, gracias ás súas xestións, que a Diputación, que a revista chegue a editarse. E a continuación falará Ernesto, que é o responsable, o alma mater desta publicación desde o seu nacimento, e ele será o encargado de dar paso a distintas persoas que colaboraron neste número, que farán unha breve introdución a cada un dos seus activos. Así que, reiterando o agradecimento, con moito gusto, cedo a palabra ao señor alcalde. Perdón, porque sempre hai lapsus. Hai unha revista a disposición de cada grupo familiar, de forma que cando vayades saindo podedes retirala, e se en algún grupo familiar fai falta levar máis de unha, tampouco hai ningún problema. Vale? Os que sean socios, Emilia estuvo por aí anotando, pero por se acaso algún non foi anotado, avisades a Emilia, sencillamente para evitar un novo envío da revista. Perdona Julio, y adiante. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a la presentación del nuevo número de la revista Tenencia. Son 18 años ya, en donde pude compartir con la Junta Directiva por la inquietud de publicar. Yo creo que 8 números. El primero, yo aún no era alcalde, como se publicó, pero luego tuve la oportunidad de poder participar en todos los demás, simplemente en un papel institucional, prácticamente pues como transmisor de estas inquietudes y como defensor de una actividad que desde luego vale la pena. Está claro que los grandes datos de la historia pueden ser conocidos por todos, pero las inquietudes en nuestra proximidad más inmediata pues depende de la memoria. Una memoria frágil, una memoria oral que se puede ir difuminando pues, muy tranquilamente a lo largo del tiempo y que gracias a esta impresión le tenemos que dar las gracias a Gutenberg ya efectivamente con la imprenta, porque gracias a esta impresión pues esta memoria es más permanente y su transmisión ya no depende efectivamente pues, de esa tradición oral que se va perdiendo, se va difuminando, sino que queda lógicamente pues, un registro permanente y que además desde el punto de vista de la investigación aquí se recogen muchos datos. En la Universidad de Santiago, en muchas facultades se está poniendo el acento en esa proximidad y está claro que los investigadores pues, tienen que acceder a las fuentes de manera razonable y fácil y aquí pues, hay 9 números de esta revista gracias a la Junta Directiva y a las inquietudes de los promotores. También le doy la enhorabuena a los nuevos autores que se incorporan. Bueno, pues se animaron, ¿no? Pues a publicar en Atenencia en este nuevo número y por supuesto pues, desde el Ayuntamiento de Ales pues dar las gracias por esta inquietud en esta esquina de Ales pues lógicamente sobresale bueno, pues, esta publicación y por supuesto pues esta agrupación y aquí pues se refleja pues, un pedacito de lo que fuimos y como digo quien me presentó pues está claro que sin duda alguna bueno, pues este reflejo pues, no es solo una inquietud, sino que detrás hay muchísimo trabajo que por supuesto tengo que agradecer.
Así que sin más, muchísimas gracias, Ernesto, por haberme invitado, a la junta directiva y a todos ustedes por estar aquí presentes una vez más. Muy amables. Bueno, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Alma. Son las personas a las que yo recurro cuando ya la revista está casi terminándose, recurro a ellos para que a través de la Diputación podamos tener la revista impresa, si no, no la teníamos, lo tengo claro. Este año tengo que decir que fueron rapidísimos, se entregó y al mes estaba hecha. Vamos mejorando. Es más delgado. Es más delgado. El problema de que incluso la Diputación estamos ganando cierto prestigio. Y ese prestigio hace que cuando llega la tenencia, pues funcionen las cosas. Muy bien. Pues lo que voy a hacer yo ahora es mostraros una estadística de esa evolución permanente de la revista a lo largo de bastantes años, porque la primera salió en el año 93, y veréis cómo de poquito a poco se fue haciendo una labor que yo creo que es bastante interesante. Aquí tenemos todas las revistas, y en el centro una metopa de la agrupación instructiva. Sin la agrupación instructiva esto no se podía hacer. Con lo cual, aquí el eje por el cual gravita todo lo que se hace en este pueblo es la educación instructiva prácticamente. Bien, aquí tenemos una estadística donde veis que en el año 93 aparece una revista de 51 páginas. Era prácticamente un folletín, una cosa muy pequeñita, pero tuvo un fin bastante interesante, que fue ver si éramos capaces. A ver qué hacemos, a ver cómo acepta el pueblo de Rennes. Y pues fuimos capaces de hacerla, el pueblo lo aceptó muy bien y ya a continuación empezamos a crecer y llegamos ahí en el año 21, como veis, a 526 páginas. ¿Por qué? Bueno, porque en esa revista se contempla la historia de la agrupación instructiva. La historia de la agrupación instructiva prácticamente sale de lo que había en las casas de la gente, incluso por transmisión oral. Hubo que entrar en alguna casa cerrada desde hace muchos años para encontrar fotografías y documentación que nos permitió hacer una bastante profunda historia de la agrupación instructiva de Jamón. Y luego vemos también que nosotros en los últimos años, en el número 8 y en el número 9, bueno, pues es una revista de tipo medio, pero con unos contenidos bastante interesantes. Bien, al final, fijaros la cantidad de cosas de las que hemos disfrutado, ¿no? 1.864 fotografías. Eso es una barbaridad. ¿Dónde están esas fotografías? Pues en las casas de todos vosotros, en la prensa, en muchas publicaciones que hablaron de redes durante muchos años, ¿no? Y pues las fuimos sacando, las fuimos mejorando, las fuimos recuperando y hoy ahí están, no se van a perder. Y luego veis también que tiene el total de la revista 2.322 páginas. Eso también es otra barbaridad, 2.000 páginas, son muchas páginas. Bien, y estamos en el número 10. Y ahora podemos decir, bueno, ¿y hay materia para seguir? Sí que la hay. Pero podría haber más, posiblemente, si todos nos preocupásemos de ver lo que tenemos en la casa. En casa hay mucho, algunos en la memoria, otros en los cajones, y lo único que hay que hacer es molestarse un poquito, ver si esas cosas que se guardan en casa pueden tener interés para esta publicación y llamarnos y decirnos, oye, mira, tengo esto, ¿os interesa? Pues sí, no, y de ahí podría encontrarse una línea que nos lleve a mantener esta publicación activa. Bien, aquí tenemos la primera página de la tenencia. La portada no es ni más ni menos que la fachada de la casa de Francisco Bello Casteleiro.
es una fotografía de 1915 y se encuentra precisamente en la casa de Robustiano Anca, que va a ser un señor que hemos descubierto, vamos a ver, es un descubrimiento un poquito a modo. ¿Por qué? Porque todos, los de mi edad, o casi todos, que nos preocupamos un poquito de las redes, sabemos que el Robustiano existió y que de Robustiano aprendió Andrés Freire y aprendió Luco y aprendió Mario el oficio de carpintero. Pero de ahí ya lo sabíamos, hasta que tuve la suerte un día de encontrarme con Maite, que es bisnieta de Tatara. Hay varios bisnietos por ahí. Bueno, bien. Entonces, esta Maite fue la que realmente hizo un trabajo precioso sobre Robustiano, que ella, pues, ahora que... bueno, pues esta fotografía aparece en su casa y aquí la tenemos, sin postes, sin cables, me refiero a anclajes de la luz, que hasta hace poco afeaban en esa casa tan bonita. Hoy, gracias a Dios, han desaparecido, los han quitado, los anclajes que también hay en la casa de Conchamado. Eso no se debe permitir. Un pueblo como Redes no puede ver esos anclajes. Pero bueno, en este los han quitado. Y, bueno, aquí, bueno, hizo una propuesta, decía, hombre, la fachada podía utilizar esto y varias variantes, y se las hacía Isabela Fraguillo, y ella fue la que viene diseñando las portadas de los últimos números, ¿no? Y me recomendó, me dijo, saca todo, deja únicamente eso. Y realmente acertó. Creo que es una portada muy interesante, muy bonita. Como veis, abajo pone diciembre de 1915. Esto está en la fotografía, no es que lo hayamos puesto nosotros. O sea, y Maite me acaba de decir que encontró la fotografía de la otra parte de la casa, precisamente hoy. Con lo cual, poquito a poco vamos a recuperar. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que estos son los diferentes artículos que contiene la revista con el autor, el título del artículo, el autor. Entonces yo lo que le pido es que cada autor haga un breve comentario de lo que hizo, para que nos demos una idea del contenido de la revista. Entonces, Pepe, te tocó... Ay, perdón, Antonio. Pero Antonio no está. No, para. Antonio no está. Bueno, sobre esto yo puedo hablar un poco. Antonio Blanco es un colaborador ya en varios números, con unos trabajos muy interesantes. Sobre todo yo destacaría uno, el testamento de Gaspar Rodríguez. Que Gaspar Rodríguez fue médico de la Beneficencia de Ferrol, diputado en Cortes, y era nacido en Redes, y se crió y vivió en Redes. Y murió muy joven, murió sobre los 40 y pico años, ¿no? Bueno, este hombre encontró un testamento cerrado. Los testamentos cerrados son aquellos que se hacen y solo lo pueden leer en el momento del fallecimiento las personas que el testador indica. Pero luego no se pueden hacer puntos hasta pasados 100 años. Pasaron los 100 años que corresponden y Antonio encontró el testamento. Bien, pues este hombre también encontró esto, el ciclón de La Habana, con unas fotografías y una información bastante interesante, que la metimos, y lógicamente esto lo que hace es complementar el tema del ciclón de La Habana, que fue para ustedes muy, una desgracia muy grande. Bien, luego Juan Mariño de la Barrera y Pobres Manuel Pardo. En la revista, como si es una revista de historia local, nosotros lo que queremos es que todos los artículos tengan relación con el entorno, bien con las personas, bien con hechos, que correspondan, pero siempre dentro de nuestro entorno, ¿no? Como Juan Mariño de la Barrera y Juan Mariño de la Barrera y Pobres Mariño y Pardo es nacido en Ares. Bueno, él me lo presentó y le dijo, bueno, sí, oye, es nacido en Ares, podemos contarlo. Y
tenemos otra referencia de una persona que se significó en su época. Bien, y ahora sí que te toca. Bien, muy buenas tardes. He escrito dos trabajos, uno sobre el abastecimiento de aguas a redes y otro recordando hechos de hace más de 100 años. El primer, con el abastecimiento de aguas a redes, es muy sencillo. Para nosotros es trascendental tener algo de noticias acerca de los orígenes del abastecimiento de aguas a redes, porque lo que significa el agua es que hoy es difícil que una persona joven comprenda lo que es el agua en una casa. Bueno, pues en las casas a redes no había agua. No había agua, pero de todo aquello que va anejo al agua. Cuando se vale. Bien, hice ese trabajo porque era voluntad de Manuel Picasso Maceiras hacer un trabajo acerca de esto. Y él precisamente va a ser quien me va a dar la documentación y me va a ofrecer una entrevista que le grabó Ernesto en su casa. Pues bien, con su documentación y la grabación hice el artículo. Y el artículo llega, pongo los comienzos, porque llega a donde llega. Existe la historia de la agrupación es muy larga, pero naturalmente yo no tengo esa documentación y tendrá que ser la persona la que haga la historia de esa agrupación del agua. El agua comenzó en 1996. En el 95, Joaquín López Frijamil se reunió con, quiero recordar, eran 7 personas, para traer el agua para sus casas. Y se corrió la voz, era un tema interesante, y en las charlas de casinos, pues dijeron, ¿y por qué no traemos el agua precisamente donde traemos ahora? Bueno, tenemos y hacemos para todo el pueblo, no para sí. Y acabamos con Comín y con Joaquín, y naturalmente les dio para bien, les pareció muy bien, y empezaron ya con esto. Inmediatamente ya tuvieron una reunión con todas las personas que quisieron unirse al agua. Y sobre todo hay una persona que es un poquito una vez que nace la idea, porque los manantiales eran de lo que nosotros llamamos las diosas. Y entonces hay una persona, su hermano Antonio, Antonio era el presidente de la Diputación de La Coruña. Y entonces él fue el que coordinó este grupo, van a conseguir los créditos, les da la orientación, van a crearse una asociación de agricultores, una ficción naturalmente, una ficción, pero esto les va a ayudar a conseguir el agua. Hicieron un contrato rápidamente con estas señoras y buscaron el arquitecto en La Coruña, buscaron el encargado de la obra en La Coruña, los permisos en el ayuntamiento y al momento empezaron a hacerlo, empezaron por las tuberías hasta que uno de los socios dijo, mejor no.
mejor empezamos por los depósitos. Y efectivamente, empezaron por los depósitos, dejaron las cañerías y una vez que terminaron los depósitos, hicieron las cañerías y al momento, en ese mismo año, pues, con puntualidad, se llevó a cabo la construcción del agua. Los detalles, naturalmente, ya los hablaremos, ¿verdad? No es cuestión de que ahora me extienda en esto. Únicamente decir que hubo una distinción con la cruz del Orden de Cisneros a Román Barros, que era el tesorero, ¿sí? Quiero que quede constancia de ese hecho. Lo fundamental ya estaba hecho, pero en verano se notaba que el agua no era suficiente para la gente, no digo el agua, ¿verdad? No era suficiente y entonces lo que hicieron fue coger, había un manantial un poco más abajo y dio la casualidad de que el dueño era Malvares y Malvares era compañero de Manuel Picayo en Astano, lo cual facilitó todo. Le dijo, haced lo que queráis, coged lo que queráis, todo. Luego, naturalmente, hicieron el contrato ante el notario de Mugardos, pero les facilitó totalmente las cosas. Así que, con motivo de eso, además, vino la electrificación. No había luz entonces en las instalaciones, para las bombas, para la medición del cloro, etc. Esto es pues la esencia de todos los detalles. Repito, ahí están por escrito y fotografiados los documentos para que los puedan ver. Únicamente decir un detalle pequeñito, que la sociedad va a cambiar de nombre 2 veces. ¿Sí? O sea, va a cambiar de nombre 2 veces. Se va a tener el mismo nombre. Actualmente la comunidad de usuarios de aulas. Y quisimos que el último párrafo lo dedicásemos a honrar a Jorge Porto Noche, que desde que comenzó el agua, él estuvo siempre pendiente de las instalaciones, desde entonces hasta ahora, unos 58 años. Y por eso queremos de constancia, de cariño y agradecimiento que le tenemos a este buen amigo de Reyes. Y con esto, acerca de este tema, no hay más. En cuanto al segundo tema, el segundo tema es las noticias que ocurrieron en redes, según la prensa, desde hace muchos años, más de 100 años. La fuente de las noticias va a ser galiciana y la biblioteca de La Voz de Galicia. ¿De acuerdo? En esos documentos, fundamentalmente, en estos 2 documentos van a estar la documentación. Es un total de 61 páginas, con lo cual ya se ve que tiene que haber muchas noticias, porque además la prensa suele ser breve, entonces hay muchas noticias. La primera noticia no está cogida de esas fuentes, sino de otra revista, y data del año 1300.
es una carta de amistad de Urbano, del Papa Urbano VIII, que hace obispo de Badajoz a un señor, a un canónigo de Santiago. Y a los 2 días, al sobrino del canónigo, o sea, del que ahora es obispo de Badajoz, a los 2 días, al sobrino lo nombra canónigo de Santiago, o sea, la plaza que dejaba su tío. Y eso lleva consigo que los canónigos, como digo en otro artículo, en otra revista, los canónigos tenían unos beneficios y redes, redes no me consta la antigüedad de la palabra. Camouco era un beneficio de la canonjía, de la canonjía que acababa de recibir este señor. Entonces, esta es la primera noticia que va en la revista. Y luego, el resto de las noticias van desde 1715 a 1923. Este es el periodo que abarcamos. Naturalmente, no tiene sentido entre detalles acerca de esto. Únicamente decir como curiosidad un hecho desagradable y luego algo agradable. Hechos desagradables hay muchos, pero bueno, me llama particularmente la atención el asesinato por amor. Una pareja bailaba en San Juan, en la fiesta, y se acerca un tercero a pedirle al chico que bailaba si le cedía a la compañera, si le permitía bailar con ella, y le dijo que no. Y le dijo, nos vemos. A los pocos días se encontraron en la área muerta y lo mató. La noticia existe. Luego, naturalmente, hay noticias agradables, como son las fiestas sobre todo de San Vicente. Los teatros. Había sociedades, grupos de... Lo bonito de todo esto es que están los nombres ahí. Y todavía recordamos, bueno, yo por lo menos recuerdo a algunas de aquellas personas, y es una cosa muy entrañable. Y también me llamó la atención una donación, pues es algo también entrañable de la gente de redes, una donación de un estandarte que hizo Margarita Rojo López. ¿Se acordarán las revistas del año pasado? Yo hablaba de Benito Rojo López, precisamente porque se había conservado 616 cartas. Y con esas 616 cartas se hizo el artículo aquel del año pasado. Pues bien, Margarita hizo un hermoso estandarte de calidad, con seda, y estas cosas. Y su hermana más pequeña, regaló una imagen del Niño Jesús. Hubo una procesión y en las andas las llevaban también los chicos, los niños, jovencitos, tenían que ser de redes, y también aparecen los nombres. Esto es muy entrañable, porque además son algunos de ellos conocidos a familiares de algunos otros seres. Yo creo
que con esto digo lo suficiente. ¿Sí? Y además las noticias las hay que luego que leas en infinitos y muy diferentes. Únicamente decirles lo que ya supongo que supone que todo esto lo he escrito con sumo gusto y con sumo cariño, pensando precisamente en los vetores claros de redes y conservar la memoria, nuestra memoria, que como nuestros días, está un poquito en nuestras manos. En nuestras casas tenemos muchas cosas y puede haber cosas nada personal, por supuesto, no se trata de desconocimiento personal, pero puede haber cosas que nos pueden interesar, que cuentan a nivel de la parroquia, digamos. Bueno, y nada más, y perdón por la extensión. Ahora, Maite va a hablar sobre su trabajo y ese trabajo tiene mucha importancia. Y tiene mucha importancia porque yo creo que es una de las primeras veces, por no decir la primera, en la que las casas modernistas de redes sí se pueden ver también por redes. Sobre todo una. Pero no solo de redes, también de FENE y de otros sitios como veréis en la revista. Es decir, lo normal es que vengan a visitarnos y vean la casa con sus adornos y toda esa filigrana que tiene la fachada, pero nadie se pregunta qué hay en el interior. Y bueno, pues en el interior, gracias a la labor de Luciano Anca, como os va a contar ahora Maite, hay algo que es maravilloso. ¿Por qué? Porque los muebles están hechos con las mismas formas que la fachada. Entonces, esto no es normal. No es normal. Se habla de las casas, se habla de las fachadas, nunca del interior. Pues en el interior hay cosas muy importantes, quizá algunas más importantes que otras. Maite. Bueno, pues nada, yo retomando un poco lo que decía Ernesto y también lo que decía Pepe hace un segundo, ¿no? Muchas veces en nuestras casas tenemos mucha documentación, muchas cosas, pero que por pereza o por lo que sea, pues no leemos, no investigamos. Y cuando Ernesto pues, me propuso el escribir este trabajo, pues nos cuestionábamos si había la suficiente documentación, si no había, si llegaría para hacer un trabajo de este tipo. Y bueno, en mi casa hay un baúl enorme con las iniciales de Robustiano Cachousa y ahí empezamos a navegar en los documentos y empecé a escribir. Y sí que había mucho material y pues una de las primeras lectoras, mi amiga Monse, que está ahí detrás, me dijo, adelante porque no hay para un artículo, hay para un libro. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar de la mano de Ernesto, que bueno, fue un poco también el que llamó a la puerta de, pues, de la familia de Paco Bello para que dejase fotografiar todos esos muebles y en la casa de Malvar y todo esto, ¿no? Nosotros sabíamos que Robustiano Cachousa, ¿no? Que era mi tatarabuelo, mis abuelos de Juan Miguel, de mi madre, de Paco, había hecho sobre todo un trabajo, su obra de arte, su obra cumbre es esta casa, ¿no? La de redes de la familia de Paco Bello. Esa fue su obra cumbre. Pero sabíamos que había más casas, sabíamos que estaba la de Villa Amalia, de Paco Malvar, sabíamos que estaba el limo de la casa de María de Bautista, sabíamos, pero realmente nunca nos habían abierto las puertas para fotografiar todas esas obras de arte, ¿no? Robustiano Robusto lo que hace es formarse en Cuba, en La Habana, en la Escuela de Artes Escénicos de La Habana, a principios del siglo XX, y vuelve para España en un momento en que
en Camouco, pero en toda nuestra comarca, la gente venía de Cuba con mucho dinero. Entonces esa gente venía con dinero, era la que podía pagarle a Robusto las obras de arte que él hacía. Él pasó de un momento en que una silla era algo funcional, una mesa era algo funcional que servía para comer o para lo que sea, a convertirlo en obra de arte. Eso lo pudo hacer porque había gente que venía de Cuba con dinero. Una persona que estaba aquí, que tenía no podía costearse ese trabajo. Entonces él se forma allí en la Escuela de Artes de La Habana y viene para España y se empieza a formar en una persona con una cabeza extraordinaria. Empieza a leer revistas de arquitectura, catálogos de lo que en Cataluña era el arte modernista, ¿vale? El arte modernista catalán que bebe de las corrientes europeas del Art Nouveau, y él con esas láminas de ebanistas catalanes, de arquitectos catalanes, empieza en su cabeza a diseñar pues, el espejo que le encargaban, la mesa que le encargaban, las sillas que le encargaban, y empieza a crear obras de arte. Entonces, sabíamos que estas tres casas eran que había un trabajo muy importante, pero gracias a Ernesto nos permitió retratar todo eso, ¿no? Ese trabajo en pinotea, que eran maderas nobles que venían de Estados Unidos. Fue capaz de una escalera, ¿no? Para unir varios pisos, una escalera convencional, crear una auténtica obra de arte, como hay en la casa de Paco Bello, como la hay en Limoda, en la casa de María de Bautista, y bueno, mesas, sillas, bueno, en fin, un montón de cosas. Robusto no era tan sistemático ni tan ordenado como su pupilo Andrés Freire, la verdad. Andrés pues tenía un seguimiento de los encargos que tenía, la gente para que trabajara. Robusto era así más. De hecho, la primera vez que vimos su firma en una obra suya, es la primera y la única, es en el altar de la Virgen de Fátima en la iglesia de Limoges. Es la única que hay la firma de él y con la fecha y tal. Entonces, por eso sí que es verdad que también se nos hacía difícil saber qué obras son de él y cuáles son, como los altares de la iglesia del Señor y esto. Entonces, a ese nivel el trabajo fue más complicado, más difícil. Pero bueno, creo que quedó un artículo bastante bien documentado. Tenéis ahí, cuando lo veáis, unas fotografías pues, que ilustran muy bien el trabajo de este hombre, que al final bueno, pues sentó escuela en la zona, sobre todo aquí en Redes, en Camouco, y que tiene a Andrés Freire como aprendiz. Después Andrés fue un gran ebanista también, hizo los altares de la iglesia de Limoges, entre otras cosas. Después Luco, los hermanos Braje también fueron de su escuela, que son personas que trabajan muy bien la madera. Y en definitiva, pues creemos que es una persona que sentó las bases para una escuela muy potente de carpinteros, ya no carpinteros, ya con Robusto se pasa de ser carpintero a ebanista. El trabajo de ebanista, hay un salto ahí. Y bueno, y espero que lo leáis el artículo, que viene todo esto que os estoy contando mucho más detallado y que os guste. Y muchas gracias a Ernesto y a la Tenencia por darnos la oportunidad de hacer este trabajo.
Bueno, continuando, aparece ahora la historia del segundo Cerdido Cartel. Cerdido segundo fue un hombre que yo conocí, y además lo conocí e incluso llegué a tratarlo, ¿no? Siempre desde el plano de que yo era muy joven y él era ya mayor, claro. Bien, a mí fue un hombre que siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención porque todo lo que se contaba de él era enorme. Oye, sabe tocar el piano, la clase, no sé qué, esto, lo otro, fue profesor. Había una serie de aspectos que yo había oído, pero claro, esto, un ciego, a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, trabajando en el tema de conseguir información sobre aquella gente de redes que en algún momento te llamó la atención, recurrí a Alicia, que la tenemos aquí, que es la hija del segundo. Alicia aguantó, porque yo soy bastante pesado, Marisa lo sabe, porque a su madre también le di la lata todo lo que pude más, y porque no me dejaron más, si no continuaba. Pero al final Alicia me contó una historia que ella guarda, y con esa historia traté de encontrar otros aspectos que la complementaran. Por ejemplo, cómo se formó Segundo en Santiago. Incluso quise saber cómo se podía examinar a un ciego para dentro de la carrera de magisterio, que fue la carrera que hice. Y entonces, curiosamente, nadie fue capaz de explicarme cómo se puede examinar un ciego a principios del siglo XX para una carrera de esta importancia. No hubo forma. Pero contacté con un señor que es Abraham de Rodeiro, José Ángel, que es el director de la ONCE en Pontevedra. Entonces alguien me dijo, hombre, si alguien te puede decir cómo se hacían estos exámenes, es este señor. Entonces me dirigí a él, me llamó por teléfono, estuvimos hablando, me mandó información de su padre, que también era ciego, y al final me dijo, no te puedo explicar porque no sé cómo se podía examinar a un ciego a principios del siglo XX. Desde luego, el examen existía, porque ahí están las notas sucediendo y aprobando. Bueno, me dirigí a la Escuela de Magisterio de Santiago, a la universidad, y en la universidad se encuentra el expediente del señor. Me lo mandan y lo inserto en la revista. Con lo cual, entre lo que me contó Alicia, lo que yo sabía y lo que encontré, creo que salió un artículo muy importante, y sale muy importante por una razón. Redes, en el segundo, debía ser un poquito mayor que mi padre, un año, una cosa así. Tengo una fotografía de mi padre, el segundo, en un grupo de niños, en un colegio que había en Redes. Bien. Entonces, el tema es cómo se podía atender a un niño que nace, que es ciego de nacimiento. O sea, aquí, la sociedad de aquella época, ¿a qué abocaba a estos niños? Pues no había nada para ellos. O sea, había mucho, pero no. Había formas de orientar a ese niño para que en vida pues, fuera una persona respetable, se integrara en la sociedad y fuera útil. No lo había nada. Pero tenía una madre, y aquí está lo importante y el gran descubrimiento de este trabajo. Que si uno lo lee, se da cuenta rápidamente de que el segundo fue maravilloso. Un hombre con una capacidad intelectual alta, un gran hombre, pero ¿quién estaba detrás de su mundo? Estaba su madre. Entonces, fijaros, este párrafo que me pone aquí este señor, os voy a leer la cara, os voy a leer lo que me manda, sin más, para que entendáis lo que recoge ese artículo, el gran mensaje que manda. He leído el magnífico resultado del trabajo protagonizado por Segundo, y no menos por su madre América. Este señor ya dice, Segundo lo hizo muy bien, pero América es fundamental. Bien,
Mi abuelo Enrique Rodeiro Mariño fue alumno y profesor en el Colegio de Ciegos de Santiago de Compostela. Seguro que con una historia paralela 15 años antes, 15 años anterior. O sea, que este hombre también era ciego de nacimiento y también fue a la Escuela de Ciegos de Santiago a formarse. Pero muy probablemente fue maestro de segundo. Comparto compartió con él su negativa a trasladarse como profesor a Pontevedra. En 1943, la Escuela de Sordomudos y Ciegos de Santiago la trasladaron a Pontevedra. Segundo, decide no ir a Pontevedra y se vino para Pérez. Y el padre de este hombre también hizo lo mismo en el segundo, no quiso ir para Pontevedra. Bien, dice, de América decir que cumple perfectamente el patrón de todas las madres de los niños ciegos, que son las que mejor saben vivir esa realidad. Es muy importante, de luego, lo que dice este hombre a mí, realmente me causó un poco me concienció con el problema. Dice, una vez un ciego sabio me dijo que en el cielo había un lugar especial para las madres de los ciegos, lo cual seguro o sea, dice que un ciego sabio le dijo que en el cielo había un lugar para las madres de los ciegos, porque realmente la madre del ciego es una persona muy especial. Un abrazo, felicidades y agradecimiento por habernos compartido este precioso recuerdo y excelente lección de vida. Entonces, vamos a ver. Visto esto, nos damos cuenta de que esta historia es una historia interesantísima. ¿Por qué? Porque si cualquier familia se encontrase en la problemática de tener que atender a un hijo que tiene un problema de este tipo, incluso de otro, si la familia es donde va a encontrar la solución. La familia es la que le va a integrar en la vida social sin ningún problema. Y América es lo que hizo con su hijo. América cogió y lo primero que hizo, dice, ¿dónde puedo encontrar información para saber qué tengo que hacer con mi hijo? Porque yo quiero que mi hijo sea como los demás niños. Y se fue a punto Marcial Rodríguez, que era un catedrático de farmacia de Santiago, que vivía en el Pedregal. Y le dijo, y el hombre le dijo, si quieres a tu fillo, mando a Santiago a formar a la escuela de tal. Se conoce que lo ayudó a buscar la forma de integrarlo en esa escuela y a partir de ahí comenzó una lucha entre América y Segundo. Resultado, Segundo fue un padre de familia digno, un hombre útil para su pueblo, para la sociedad, y no cabe la duda que es un ejemplo de vida, como dice este hombre de Pontevedra. Ahora cambiando, aprendiendo a mirar el sentido del oso golfo. Este es un artículo que yo he hecho porque un día me llevaron a ver el golfo ártaro de Prior y quedé asombrado. Yo jamás había sentido la sensación que sentí en Prior, acantilados de Prior, viendo el golfo ártaro desde este lugar. ¿Por qué? Porque yo, que no nací en Redes, nací en Castellón, fijaros que lejos. Pero bueno, me quería en Redes, yo no estaba en Redes, y me quería aquí. Siempre vi el golfo ártaro como la ría de Ares, con su marola, con sus puntas. La marola parecía que estaba al centro, pues no sé dónde estaba a un lado, pero nunca vi más. Ese era mi golfo ártaro, fue prácticamente mi juventud y digamos, antes de ir a Prior, esa era la visión que tenía. Eso es ver el golfo ártaro humano,
El gozo ártaro hay que verlo completo. Y entonces lo que yo trato de decir en ese artículo es que la familia se preocupe, que la escuela se preocupe de enseñarlo a los niños de la zona el golfo ártaro como hay que enseñarlo. El golfo ártaro es un conjunto, es una unidad ecológica, es un lugar precioso, paisajístico y tiene una serie de cosas enormes. Pues venga, conozcamos el golfo. Entonces, ese artículo va orientado a este tema, a intentar que la gente se conciencie de que estamos en un lugar privilegiado. Y el golfo ártaro es lo que tenemos, digamos, y que nos hace diferentes a todos. Bien, los grupos familiares de Camuco es otra cosa que yo traté ahí, que trato en la revista. En una fotografía que me dio Alicia de Cerdino, que el Cerdino fue un presidente de la educación exceptiva, cuando esto se fundó. Bien, pues me enseñó la fotografía, la escaneé y me quedé pensando y dije, oye, qué cosa más bonita ver a esta familia junta, toda junta, qué cosa más. Y he abierto una nueva sección en la revista, que meta el grupo familiares. Cualquier persona que tenga un grupo familiar, que me la lee y lo incluimos. Si hay información sobre su grupo familiar, estupendo, porque podría tener más contenido. Y si no, pues simplemente la fotografía diciendo quiénes son las personas y punto. ¿Por qué? Porque la familia es muy importante. Entonces, si tenemos fotografías de grupos familiares de nuestros antepasados, venga, recojámoslas para que no se pierdan. Bien, y luego, el anexo documental al artículo Los marineros emigrados del Golfo Ártaro en el puerto de La Habana, Cuba, hay un señor en Guayareume que se llama Antonio Leida, que es un coleccionista tremendo. Este tiene información de cualquier cosa que se pierda por ahí, que aparece en su casa, a través de internet y a través de todo. Consigue información por todos los lados. Es amigo y un día me llama y me dice, oye, encontré una cosa de redes muy interesante. Pues encuentra el artículo del último video, propiedad de Redeños, que se fue a pique en La Habana, y del cual yo tenía varias historias orales, las que han contado, y aquí apareció un artículo en el diario La Marina con todos los detalles de cómo pasó, quiénes eran los tripulantes, fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, en la revista anterior hay un artículo de la pesca que realizaba toda la gente de esta zona, de los viveros, sabiendo del puerto de La Habana, que es un artículo bastante exhaustivo, muy documentado, con la ayuda de Xavier, que me facilitó mucha información. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto es un complemento a ese artículo. O sea, todo lo que nos vaya apareciendo relacionado con los viveros lo seguiremos insertando en la revista para que el artículo del número anterior se vea mucho más documentado. ¿Vale? Entonces, esto es mi aportación a este número. Y ahora tenemos... Oye, ¿tú no te sentaste ahí? Bueno, yo para mí. ¡Oh! ¿Cómo se lo sigo decía? Este hombre. Pues siéntate ahí. Perdón. También está la conversación. Pues, oye, ya está hablando. Bueno, boa tarde. Gracias a todos. Boa tarde a todos. O artigo que a mí me gusta na revista desde que está aí unha aproximación a Salazón de Canas. Por que unha aproximación a Salazón? Bueno, os que nos dedicamos un pouco a hurgar no pasado,
povo, sobre todo, nacimos por razóns humanas máis evidentes, pois vamos descubrindo cousas que pensamos que poden interesar a todos e aproveitamos estes medios e a oportunidade que nos brinda Ernesto para espallar estes coñecementos e compartirlos os vecinos. Eu, andando o tempo, buscando datos, pois no ano 1944, un tal Ángel Robato acabou facendo o que chegou a ser a primeira historia de aves coñecida, por lo menos, ou unha aproximación a ese pasado. Ali, aparte de aportar datos interesantes, pois acaba falando de que en aves hai dúas industrias, que son a salazón e a teñida. E se reparamos en as fotografías que hai de medio, en a experiencia persoal, vemos que aves, o que é a fachada marítima, houve tempo que todo isto eran unha serie de fábricas, salazoleiras, e que foron aparecendo por aí ao longo da nosa historia. Xa no mapa que aparece na revista de A Tenencia, hai un almacén de 1800 de algo, de Ángel Robato, e a partir de aí, pois todo foi unha historia sucesiva, é unha... É unha historia sucesiva de aparición de fábricas que nun momento dado chegaron a chegar ata 70. Buscando no que era todo ese número que parecía desproporcionado, ocurre que moitas desas 70 instalacións referíanse a vivendas particulares, o que quere decir que todo o pobo de Ares estaba casi inmerso no mundo da salazón. E de aí se exportaban produtos de ostras, sardiñas, América, Italia, bueno, a cantidad de sitios. Iso foi o que me fixo que profundizar un pouco en todo iso e cheguei a descubrir unha cantidade importante de datos, por eso que penso que isto dará para máis traballos, e pois, titulei así, desa maneira, unha aproximación ao mundo das salazoneras. E tamén é importante a conexión que ofrece este apartado o mundo da emigración, a fluctuación da sardiña. Isto, Xavier Brisé, é un especialista en este tema e nos pode aportar algúns datos e fixo que moitos dos industriais, por chamarte de alguna maneira salazoneiros, pois en épocas de crise acabasen emigrando a cidade de Habana e América. Entón, eu intento repetir todas estas cousas aí desde a antigüidade, tamén pasando de Montezano, que aforaba terras tamén para conseguir produtos de salón para manter os solares. Bueno, hai unha cantidad de datos que tampouco quero extenderme máis, pero que, bueno, que poden resultar de interese e aí están na revista e encantado de poderos ofrecer. E máis nada. Este artigo é un artigo que fixo unha cuñada que lo que é un copazo que está en Madrid, lógicamente non pode ir a contarnos nada, pero bueno, se trata de que se celebrou en Santiago de Compostela o centenario da fundación da cadena SER. Entonces, Paco Pazos Deus foi un home que traballou na SER durante moitos anos, despois da guerra, e incluso ahora xa non recordo tamén antes da guerra. Pero bueno, o tema é que nese homenaxe que se fixo con motivo desta celebración, tamén se mencionou a este home. Miña cuñada e máis os fillos
viñeron desde Alicante a Santiago, tuvieron allí pues, unhas xuntanzas, como consecuencia deste acto, o pai estaba sendo manexiado en eles, non? Entón, ela recolleu o que fixo foi que relatou as sensacións que ela tuvo nese viaxe, en fin, en compartir con seus parentes todo o que se contaba de Paco Pazos. A mí me gustou, e vin que falaba dun home de redes importante, pois tamén se incluiu por esa razón. Ben, entón, aquí temos a Xos Manuel Pérez Sardiña, que subeu ao podio a destempo, por culpa mía, lógicamente. Entón, oye, contanos o que nos parece. Ben, boa tarde a todos e a todas, moitas grazas polo convite, por que ninguén me dixo que tiña que falar, pero non pasa nada, tampouco estamos aquí un pouco para explicar brevemente o que podemos publicar gracias a, bueno, a Tenencia, gracias a Ernesto, gracias a meus compañeros que colaboraron con esta sección, e non menos gracias ás institucións que fan posible que isto esteña en papel, non? Pois é moi importante que este tipo de historia local se poida facer un compendio con tantos números, tan ben documentados, con tantas fotos, que é máis importante. No meu artigo máis importante creo que son as fotos para as redes, non? Porque realmente trata sobre o que a porta de entrada a terra de Zocos e ao norte de Galicia, que está por Cabanas, son camiños que teñen a súa historia, evidentemente, e que se documenta pois desde a Idade Media, por lo menos. Ao principio era un traballo inédito que Ernesto me animou a publicar aquí, porque pois documentar o camiño que vai para Ferrol se borda arriba, na Idade Media, indica claramente que o camiño viña por aquí e viña para Limodre. Limodre gallaba tamén, había unha parte que gallaba para Redes, para Ares, despois continuaba a gallada do Seixo, e dali para aquí iba outro camiño para Mugalos e o Seixo tamén, e despois dirixíase cara ao norte, cara a Mariños, a Río, Eneda, e se seguía, non? É dicir, era un camiño de costa, pois un pouco transitable, porque os camiños do norte de Galicia, polas condicións climáticas desta zona, sempre foron moi malos, e así se recoñecen en todos os compendios que hai a nivel estatal, non? Por malos porque por a climatoloxía, por a grande cantidade de agua que cae nesta zona, entón, eran camiños moi pouco practicables. E así, había camiños reais, ese era un dos que había, non? Os outros que íbamos aquí a máis por o interior, isto non o conto no artigo, pero se vos adianto, ian precisamente polo mosteiro de Cabeiro, atravesaban por ali e viñan na zona de Vilademelle e todo por aí. Entón, tanto uns como outros complementaban algo tan importante como as vías de comunicación durante varias centurias, en varios séculos. Bueno, eu que fago un pouco de documentalos, no que toca a Cabanas, como porta de entrada a esta terra de Bezoucos, que compartimos con Ares, máis que Mugalos, con Fene e con Campena. Nada máis, moitas gracias por todo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí coa revista Tenencia, que nunha comarca moi historiada é a de Cáceres. Isto temos revistas como Cátedra, o retorno do Museo da Capela, a Veneda, Mugalos, que tamén está moi feita, e resulta que a Decana, a primeira, foi ese primeiro número do ano 93, que abriu o camiño a todas as demais, non? E que estar aquí nesta agrupación pois é sempre moi bonito, porque vai a recordar que o
os pequenos os veces teñen máis que os grandes, non? Simplemente teñen que valorar o que teñen. E que a parroquia de Camuco é un exemplo para toda Galicia de tratamento de respeto e de seu pasado. Moi ben. Hai uns 30 e algo anos viñemos aquí para a familia veio aquí para esta comarca e fomos parar a Reguela. Alquilamos ali unha casa e entón viñamos de cidade e encontrámonos a un vecindario que falaba, nos saludou que ten conocimiento do que era a Fraga, onde era a Fraga, porque ele participaba neste mundo dos fragueiros, da economía preindustrial e tamén da guerra civil. E foi para nós unha gran lección como galegos enterarnos do que fora realmente as dúas cousas, ben ser fragueiro, ben ser do rural, pero ter unha postura personalmente coherente da democracia na época da guerra civil. Foi unha gran sorpresa e unha gran lección e algún día pues, había que devolver o aprendizaje e había certo compromiso de facer un traballiño ao respecto deles, de todo o que nos contaron. Pero o certo é que hai máis de 20 investigadores que se falaron da guerra civil nesta zona das Fragas por o tema dos fusilos. Entón, non estou preparado, ni quería meterme nese terreno, pero sí había un complemento de conseguir averiguar un poquinho por que aquela xente foi na guerra civil máis da mitad dos mozos foron ao monte. E os máis deles por 10 anos, por lo menos. Entón, estes datos sorprendentes teñan uns precedentes, evidentemente. Os investigadores ata fecha se limitaban a contar o que era a guerra civil propiamente, os seus nomes, as súas actitudes e os problemas depresivos que tiveron, etc. Pero, bueno, que fixen, tamén aprendendo de algún veciño de aí, en concreto Juan Permuy, que cito aí, que xa falleceu, e que foi quen me deu o fío argumental do artigo. E o artigo é simplemente cando empeza a existir estas dúas freguesías, Reguela e súa serra, e cales son as circunstancias vivenciais que van afectándolle aos vecinarios. Entón, seguindo o filo argumental o artigo consiste en recoller os datos do catastro da Ensenada de 1752, os tales fixo un traballo magnífico nesto, hai dos números na tenencia, e aplicados a estas dúas freguesías. Un poquinho antes tamén, un poquinho despois tamén, cando pasan a pertencer, cando se desamortizan as propiedades dos mosteiros, e que hablaba que estas dúas zonas eran en boa parte de San Martiño de Xubia, e se desamortiza iso, se fai con estes terrenos unha señora, unha condesa de Coruña, que era liberal e que miraba un poquinho pola xente tamén, e entonces pues, terminan sendo, poden pagar os seus foros e ser libres, non? Libres de non ter que estar levando os froitos ao amo do terreno, non? Dos lugares. E entón, aí comenta unha mentalidade deste vecindario de sentirse, entender o que era a ciudadanía cando se acaba o mundo absolutista, cando empeza aquí ao régimen liberal parlamentario, en los que había uns dereitos, pero que normalmente se hacían nada máis que as clases altas. Pero estes entenderon e asumiron que, bueno, pues nos tamén podemos asociarnos, nos tamén podemos ter candidatos electorais, nos tamén podemos ter asociacións agrarias ou políticas ou do tipo que sea, podemos ter prensa, podemos ter dereito a expresión, e entón empezaron a exercelo e bueno, vais a recollendo no traballo, pues, quenes foron os personaxes de antes, de 1900, 1910, 1920, que pouco a pouco foron creando entre os mozos que van vivir a República, que van tener os ideais democráticos e van tomar opcións partidarias as que consideraban oportunas, pero que despois, cando chega a guerra civil,
pues son tremendamente reprimidos e a súa resposta pues, foi fuxir, pero non escapar do país, sino fuxir na Fraga, que é o que manejaban perfectamente, e que resistiron todo tipo de desgracias baixas no seu proceso de primeiro fuxir espantados do que iban a vivir a empezar a organizarse e a facer unha especie de proto-guerrilleira frente de oposición con armas e con actitudes máis serias. Eles, a maioría deles van marchar no 46, desde o 36 hasta 46 para aguantar esta situación, que van marchar para Francia, para Uruguay, para Estados Unidos, fueron diferentes sitios. Despois hubo outra guerrilla, despois de outra guerrilla esa que entraba no momento de loitar contra o franquismo coas armas e tamén afectou a todos, implantáronse por estas zonas, pero digamos que o antigo conta que a reacción espontánea dos mozos destas duas freguesías, que fundamentalmente a maioría deles cesaron a loita esta no 46. Moitos seguiron, de outras partes tamén, por suposto. Moi ben, pois é un poquinho eso, pagar esta deuda que teníamos con eles e facer unha perspectiva que complementara o que xa está escrito, xa con grandes traballos sobre o día a día do que foi a guerrilla nas Fragas. Pero xa por outra xente que está citada e que tamén, por suposto, se posibilita profundizar con estes traballos. Bueno, por primera vez en la revista tengo la oportunidad de meter no a una persona que ha hecho un trabajo, sino a un grupo que me presenta Celsa y Celsa me dice, hombre, mira, tengo aquí una serie de trabajos que se hicieron, tal. Yo creo que podían entrar en la revista. Y me contó lo que había, hablamos y al final pues vimos que la revista sí iba a enriquecer con el trabajo de estas 4 personas. No, perdón, 3, falta una. Bien, entonces, Celsa, cuéntanos. Yo os cuento. Primero os digo quiénes somos. Algunos ya les conocéis, ¿verdad? Voy a empezar por orden alfabético. Y por orden alfabético, entonces, por Lorenzo Campillot, a mi derecha, que nos une. El gusto, el interés, la afición por la revista. Es decir, por los relojes. Por ahí empezamos a conocernos y a raíz de eso, pues, es una persona muy culta, sabe de todo, tiene la cualidad de poder dibujar, de poder hacer cosas que yo no sabía. Y además de eso, pues, es de formación, es arquitecto técnico y es licenciado en Derecho. O sea, que cumple unas condiciones especiales. Sigo con el que seguramente conocéis, Carlos Marino, ¿verdad? Carlos es un artista. Aparte de Marino, ha hecho maquetas fidedignas de barcos, de faros y algo que nos encantó de las baterías del siglo XVIII, entre ellas una que está en la playa de Seselle. Este trabajo va todo de la zona de Seselle. Seselle es de Ares, de Redes, es algo especial. Y después también nos une el gusto por los relojes de solares. Sabéis que le va a presentar el trabajo. Os digo que nos une también el gusto por los relojes solares porque la iglesia de Camonco tenía un reloj lunato triple y en el año 20 pues se grabó el reloj triple S en la iglesia de Camonco y eso también nos unió. Yo los he conocido por los relojes, ¿sabes?
y a que conoceréis súper bien, que es a Javier Rosado, pues no le conocía, lo conocí gracias a su mujer, a Conchi de Agón, hablando de geología, que es otra de mis aficiones, y él es un gran, aparte de farmacéutico y no sé cuántas cosas más, pues es un gran conocedor aficionado, pero conocedor de la geología, de la arqueología, de todo lo que podáis imaginar. Y yo no he visto a nadie que maneje los mapas de la Xunta, todos geológicos, artísticos, todo, con la misma facilidad. ¿Sí? O sea, que me ha rodeado unas personas excepcionales. No los conocía y la verdad es que me ha sorprendido todo lo que han hecho, todo lo que hemos podido hacer juntos, además. ¿Por qué? Porque son personas que saben y están dispuestas a enseñar todo lo que saben. Lo ponen a disposición gratuitamente de los que no lo sabemos. Y a mí eso me sigue maravillando. ¿Y cómo surgió? Pues, ¿cómo surge este trabajo sobre el bosque fósil? Pues un día, hablando con Conchi, me dice, uy, pues Javier sabe esto muy bien. Entonces, sin conocerlo, quedamos pues, en el equinoccio precisamente de primavera, ahora, por estas fechas, no recuerdo, yo creo que fue el año 21, después de la pandemia, sí. Y quedamos en el apartamento de Seselle. El coche me dijo que era coche, cómo era más o menos a ver, y nos encontramos. Y fue mi guía en el bosque, fósil. Hoy ya conocido por todos vosotros, supongo, y ya desde antes. ¿Qué hicimos? Pues bajamos a la playa. Yo me sorprendo porque me dice, mira, esto es todo lo que... Estaba la marea bajísima. No la he vuelto a ver tan baja. Hoy. Hoy estaba bien. Yo estaba esperando para el próximo, para la hora próxima. Pues la marea bajísima. Y veo un bosque que se extiende desde la restinga de la casa de la punta del comandante, que sabéis que es esa que tiene como una especie de rectángulo y un triángulo, que se adentra en el mar. Y después iba su rey, él dice su rey. Yo os digo al comandante porque los marineros ya les echaban a punta del comandante. Y esta se llega hasta la batería llamada do Castelo, o Castelo. O Castelo es esto, o fue esto, o ya. Y entonces, pues vemos el bosque, vemos, yo hago la historia del bosque nada más. Y entonces os la voy a contar resumidísima porque el interés, si lo tenéis, y yo espero que sí, está muy bien documentada en la revista, muy bien dibujada por Lorenzo Carriós, que hizo unos esquemas deliciosos. Y yo entonces os cuento dos palabras del extracto más mínimo de cómo se formó este bosque. Este bosque fósil, me voy a poner, vamos a estar en el Cuaternario. En el Cuaternario sabéis que hubo 4 glaciaciones, ¿verdad? En la última empieza, eso ya termina el Pleistoceno y empieza el Holoceno. Al finalizar la última, hace 10.000 años, por tanto, pues empieza un interglaciar. Ese interglaciar es el Holoceno en el que estamos. El clima es más o menos como ahora, pero en ese momento empieza este clima, el que tenemos ahora. Antes estaba todo congelado. Entonces, vosotros pensad que si el agua está congelada, está en el continente. El nivel del agua del mar bajó. Y bajó de tal manera que estaba 50 metros más bajo que ahora. Es decir, toda la costa gallega, todas las rías, estaban al descubierto, prácticamente. Y allí, con este clima, da lugar a un bosque de ribera. Bosque de ribera que tiene, pues sobre todo almeneiros, algairos, robles y muchas especies que crecen en el agua. ¿Me dejáis ver por qué he tomado cocido? Estoy bebiendo todo lo que he hecho. Tengo algo serio. Entonces, decía que ay, qué rabia, chico, pero quedó bien, ¿verdad? Igual me perdonáis. Pues mira, decía que con este clima se empieza a descongelar. Al descongelarse el agua se traslada al mar. Entonces empieza a aumentar el nivel del agua del mar y empieza a recuperar ese bosque que existía.
Con la geología que os va a contar, bueno, que sea brevemente, Javier vais a ver que existía allí una pequeña lobada por la que circula el río Baixolo. Todos lo conocéis, ¿verdad? El río Baixolo es un río que desemboca en Sesella, el más grande. Pues ese río le vamos a mantener el nombre porque no sabemos cómo existía en aquel momento. Pero este río desembocaría justo donde hoy está el bosque fósil, en alguno de sus sitios. Pero bueno, supuesto, ¿verdad? Más o menos donde se ve. Pues ahí, en esa desembocadura, ¿qué pasa? Que al empezar a aumentar el nivel del agua del mar, esto se empieza a inundar. Pero los bosques que de allí había, las raíces, cuando empieza a entrar o a variar en la capa freática, después las raíces de los árboles empiezan a morirse. Al morirse se caen y entonces se empiezan a pudrir. ¿Y qué pasa? Que como hay playa ya, las olas traerán arena, pero el aire va a traer unas dunas impresionantes con las arenas. Y las dunas son dunas protuberantes que van entrando entonces en ese bosque. Tapan este lugar donde habían crecido estos árboles, que está encharcado, en una zona que da como una especie de lago que se encharcado entonces, pero que se tapa con esas arenas. Primero se cierra con las dunas y después se tapa con más arenas. Luego queda todo eso pudriéndose, fuera del contacto del aire, se transforma en carbón. El carbón más sencillo de todos es la turba. Y es lo que nosotros ahora, cuando las mareas son bajas, vemos porque se descubre la zona donde estaba esta laguna que le llaman lagón o marisma o laguna de agua dulce, que no era muy grande, tendría, dicen, unos 400 metros de largo, 30 de ancho y 8 metros de profundidad. Está estudiada desde 1983, cosa que, salvo Javier, no sabíamos, porque yo no había visto nunca este bosque fósil. Me decían que las maderas esas que había eran restos de la armada, de la armada española que se había hundido, no sé qué, arma invencible, cosas así me decían. Pero bueno, lo aclaramos, ¿no? Y además es que está estudiado. Bueno, pues deciros que esta laguna duró 380 años, que comienza aproximadamente datadas los restos con carbono 14, empieza en el 4000, hace 4.350 años y termina formatada y cerrada ya en el 3.970. 380 años de existencia nada más. Pero pensad que ya existía los sumerios, Grecia, todo eso, y aquí pues también estaría gente viviendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que quizá nuestra civilización fuese muy distinta. No se encontró restos en las catas que se hicieron, nada más que de las algas que vivían ahí, que tenían pues caparazones, y se pudieron datar, y también, como curiosidad, una tibia de un caballo en el 3.400 y algo. O sea que está realmente documentado y estudiado. Y con la ayuda de Javier, pues toda la formación esta de por qué se formó ahí este sitio, pues quedará clara. Y yo con esto ya termino, le paso la palabra a Lorenzo, que es el que nos va a contar cómo va a evolucionar esta zona. O sea, qué le va a pasar, ecológicamente hablando, y además con los proyectos que tiene el Concilio de Ares de ejecutar obras y desarrollo. Entonces, ahí estoy. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, yo colaboré en dos cosas. Uno, los dibujos que no tiene mérito, después lo que voy a decir aún menos, me explico. Los dibujos los hice apoyándome en cartografía, pero hoy en día con internet es facilísimo. O sea, tienes un montón de sitios además gratuitos y te dan todos los datos. Y dibujar se dibuja con una tableta con el ordenador, cosa que ya hace palo que ya no sé qué, poco me parece el ordenador. Pero por la mano le voy a decir una cosa, un pequeño dibujito que hay,
que son las cubas de nivel del cauce del río Dalo 4, cuando ya es la revista, ¿sabéis? Cubas de nivel con distancia entre las cubas 5 metros. Esto, no sé los metros que tiene que tener, pero debe ser cerca de 1 kilómetro. Este trabajo hecho a mano, hecho por las piezas cubas de nivel, entre dos hombres, yo lo calculo 1 mes de trabajo. A mí me llevó horas, porque lo hice con fotografía aérea y tal, horas en internet, pero desde que César me dijo, mira, va a haber una charla sobre esto, una presentación, me acordé, y como está de moda la inteligencia artificial, y algunas cosas estoy mirando por ahí, dije, voy a mirar. Bueno, es que ahora este trabajo, que podía ser 1 mes, a mí me llevó un par de horas, ahora yo creo que se hacen décimas de segundo, o sea, que mérito tengo. Décimas de segundo, es asombroso. Bueno, y después por otra parte sí que es una evidencia, y lo hablé cuando César me habló de este tema, yo viví porque conozco esta zona y estoy casado con una persona que es de aquí de Seselle, mi suegro fallecieron, pero tienen una casa cerca en el Raso, y bueno, yo conozco la zona desde hace 50 años y yo he visto que se ha degradado. No puedo dar un ejemplo, había mis hijos en un regato, que ya hace 20 años que no existe, ahora no sé, les hacía yo con una represa a mano, y en verano, en primavera, porque se podía bañar, y con un flotador, como si fuera una represa, que es ya que existe, en el Raso, en la entrada del Raso. O sea, ha desaparecido. Se busca cartografía, y aparecen cauces de ríos, y si vas por ellos, algunos que recuerden que traían agua, se ve entre la maleza, lo que son regatos, todo eso era desaparecido. Entonces, bueno, mi segunda parte del trabajo tampoco no tiene mucho mérito, recopilo aquí lo que nos puede defender un poco a sostener que no se degrade más la zona, es la ley de costas, y después lo que tiene previsto el ayuntamiento en el plan general, en el plan urbano, lo que se pretende hacer. Entonces, bueno, hay una previsión de una zona para entretenimiento, otra zona para aparcamientos. Ya no me gusta tanto, pero es un tema muy personal, porque es para caravanas, y las caravanas no tienen una buena fama en el nivel de contaminación. Y después un camino. Esos son lugares. Pero todo esto, la ley de costas y la previsión que tiene el ayuntamiento, pues va a ayudar. Y poco más. Como que tenemos que la investiga extra de la batería de Seselle, pues me gustaría que Carlos pues, pudiese comentar algo de esta maqueta que hizo de la batería del siglo XVIII. Carlos, por favor. Bueno, está muy documentado de los 3 castillos o baterías de Redes, Ares y Seselle. Esta precisamente viene a representar la de Seselle, como sabéis, fue destruida por el mal tiempo, por las olas y intentaron recuperarla como un dique, pero fue imposible. Como digo, esto está muy documentado, pues mira, puedo decir que hay un artículo en la tenencia número 8 de José Freire, muy documentado, muy curioso y muy detallado, y a mí me gustó mucho, por cierto. Y en este mismo número también hay un apartado, cuando habla de todos esos años que pasaron, que también hace mención
del castillo de Redes. O sea que son dos temas que nos interesan bastante. Quería comentar también que en la revista número 2, curiosamente, es hablando un poco de estos castillos, que los estamos perdiendo. Entonces, da como un poco de pena que se pierdan estas cosas. El único que realmente aguanta es el de Redes, porque el de Redes tuvo la suerte de que está en una zona muy alta y en un terreno muy firme, y entonces aguantó muy bien su estructura, sobre todo lo que son las cañoneras y la parte frontal. Hay también en la tenencia dos historias sobre estos castillos. En el número 2 de la tenencia hay dos artículos que son muy curiosos, y uno es Félix Esteban Tomás Saborido, un cantero de Ares que tuvo unos problemas muy grandes con el castillo de Ares o con la batería de Ares. Y luego otro artículo también en la misma revista que dice Militaria de San Vicente de Camoco, de Antonio Felpeto, que también es muy curioso sobre la batería de Seselle. Y también hacer mención de estas baterías José Manuel López Hermida y José Manuel Llanes, en unos libros que escribieron que se dedican mucho al tema de las baterías. Yo lo único que hago es intentar representar gráficamente cómo estaban construidas estas baterías. Estas baterías, el ingeniero Hermosilla las diseñó y son todas muy similares. Son todas formando un arco en frente con las troneras y por la parte de atrás cerrado con muro con aspilleras. Y luego en el interior pues suele haber un cuarto para el capitán o el oficial y después unas dependencias para toda la dotación de la batería. Y luego tenía un pequeño almacén para la pólvora y un hornillo que dicen para calentar balas, para enrojecer balas. Parece ser que tenían que enrojecer las balas antes de dispararlas para que al dar en los barcos produjese incendios. Estas baterías estaban después por la parte trasera protegidas por un foso, de tal manera que evitara que entraran por tierra. Y después tenían en los muros unas pequeños orificios por donde los soldados metían los fusiles, que le llaman aspilleras. Estas baterías estaban bien orientadas hacia el mar. Si vemos un poco su estructura, vemos que la parte frontal es circular, de forma que los cañones se podrían orientar en varias direcciones. Y estaban muy bien situadas, porque la de Ares cogía la zona de toda la entrada de la bahía de Ares, la de Seselle defendía las playas de Seselle y el Raso, y la de Redes cogía en el estrechamiento de la bocana, de la parte de la ría que entra, el brazo que entra hacia Pontedeume, y defendía esa entrada, además del fondeadero de Redes, que era un fondeadero muy interesante. Bueno, al final poca función tuvieron, porque creo que no atacaron por aquí para nada, y se fueron deteriorando. Como ya sabéis, la de Seselle la tragó al mar, la de Ares quedó bastante dañada, y la única que conservamos un poco es la de Redes. Entonces, bueno, pues sería buena cosa que la siguiéramos conservando. Y ese es el trabajo. O sea, aquí está con fotografías y con un pequeño detalle explicando cómo es la historia.
el fundamento más grande y la documentación más importante la tiene José en su artículo de la revista número 18. Y es lo que hay. Que es la geología más... Bueno, hace muchos años que no sabía, lógicamente. Pero llegó un momento en que yo le grabé a Beba. Beba era una señora que vivía en el Pedregal, murió ya hace años. Le grabé algo que me contaba ella, que era que cuando andaban con las liotas de los monárquicos y los liberales, entraban unos, salían otros, cuando ganaban los de la reina, perseguían a los liberales, cuando ganaban los liberales, perseguían a los de la reina. Bueno, pues la familia Rodríguez eran liberales. Y entonces, esta gente, cuando entraba la reina, escapaban, porque venían a por ellos, y no del grupo de la desgracia por nada, ¿no? Bien, y escapaban. ¿Y a dónde escapaban? Y me decía la mujer, ¿sabes a dónde escapaban? Ao monte dos Láderes. Yo, aquello grabado, dije, bueno, vale, pero ¿dónde está o monte dos Láderes? No, mira, por ahí arriba, porque mira, fulanito ya se lava ropa, él llevaba comida en caballo, cuando os perseguían, y se escapaban, y había que llevarles comida, ropa y tal. Bueno, me encuentro este señor y no sé cómo, le pregunto, oye, ¿tú sabes dónde está o Monte dos Láderes? Me suena. Al poco me viene con un plano, Monte dos Láderes. Aquí lo tienes. En la cartografía viene el Monte dos Láderes. Claro, yo aquí, es algo que está sin completar, porque lo dije, Cadiano, si el Monte dos Láderes existe, si Dela me contó, ahí tiene que haber una infraestructura. ¿Para qué? Para cuando estos hombres se escapaban, no me van a estar en intemperie ni en tiendas de campaña, ahí tiene que haber algo, una cova, una casa, unas ruinas. Quedamos en que algún día iríamos a buscar esas ruinas, esas cosas, pero de momento, bueno, oye, muy bello, otra chave. Sí, vamos, nada más, por ahí no queda. No, claro. ¿De dónde? Bueno, entonces, con esto le afirmo lo que hay que hacer. Conocimiento total. No, máis que non vou durar máis de 2 minutos. Bueno, hablo en castellano igual. Nuestra cultura occidental está grabada en piedra desde la cuna. Conócete a ti mismo, conocerás el universo y a los dioses. Entonces, hacemos una extrapolación, nos extendemos un poquito y el juego de palabras, conoce aquí mismo. Es muy raro que conozcamos nuestro entorno. Y si, como toca geología, pues la inmensa mayoría del planeta, ya no digo de cualquier sitio, donde pisa, clasifica en arena, tierra o piedra. Más allá de ahí, ya son palabras mayores. Entonces, en nuestra geología tan querida de Galicia, que está tapizada con una grandísima alfombra verde, mucho peor. Entonces, y esto es un tema muy importante porque la geología determina dónde se pueden asentar los grupos humanos, antes de que empiece cualquier historia. O sea, antes que cualquier cosa. Y entonces pues nos encontramos con un desconocimiento casi absoluto del terreno donde pisamos. Entramos a ese conocimiento por una ciencia que es bastante joven, que es la geología, de la cual que tiene una importancia fundamental por estas cosas que os comento, que es antes que todo. Pero la geología en Galicia tiene el problema de que no hay geólogos. Hay muy poquitos geólogos porque no hubo facultad de geología
casi no hay tradición, excepto en un caso puntual. Hay una escuela ahora en Coruña, pero no tenemos geólogos, entonces pues la formación pues es muy poca cosa. Con uno de estos pocos geólogos, ¿y para cuánto más? Los que hay están en guerra, unos con otros, por teorías, por ideología y es caos regional. Entonces, más guerra abierta y declarada. Mi interés por el tema, bueno, fue en la amistad con uno de estos geólogos ya desde niño, que es de amistad, una persona de estas que vive por y para su pasión y es su vocación, además. Yo le pasé algún libro y él me empujó un poquito a estudiar todos estos temas y bueno, fue lo que me impulsó a explorar y sobre todo en esta zona. ¿Qué ocurre? Que cuando me encuentro con Celsa y me dice, bueno, este trabajo, este tema, me encuentro con 3 problemas. Yo hacía por lo menos 6 o 7 años que no le tocaba prácticamente a nada de geología. Segundo problema, el ordenador no lo uso para nada para temas de ofimática. Entonces lo uso para otras cosas, de creación de tanto gráfico, sonido, tal. Entonces dije, no lo encendí. Segundo problema. Y tercero, ya no me acuerdo, había más problemas. Entonces recurro a un dispositivo móvil con todas sus limitaciones, tiro de memoria, ver que me acordaba, y bueno, salió lo que salió. No, el comentario, no voy a entrar al tema porque no es fácil de comentar en 2 minutos. Os comento el título, que es Una mirada geológica a nuestra costa, que por cierto es muy poco tratada porque hay muy poco publicado. Todos los estudios que se hicieron sobre él son en petit comité de científicos que hicieron sus análisis y tienen sus datos, y aquí no se publica nada. Entonces, tenemos unas cosas muy interesantes. Ella y yo repartimos la cosa. Ella, digamos que por luz hace 10.000 años por aquí y yo tiré un poco más hacia 500 millones de años atrás. Descubriendo estos temas de la geología nos encontramos, ni nos imaginamos la de sorpresas y descubrimientos que podríamos tener. Es un tema complejo porque lo tiene así como los matemáticos, muy terminología complicada, conceptos complicados, y ahora me acuerdo del tercer problema que tenía yo, que era cómo hacer digerible esto a la gente normal. Entonces, cómo traducir un lenguaje y unas cosas que nos mantiene por otra en guerra, cómo hacerlo pues fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, surgió y así corriendo un dispositivo móvil, pero os digo que os encontráis con tantísimas sorpresas y descubrimientos que por otro lado nos dan una dimensión diferente, una perspectiva diferente de todo lo que conocemos. Nos explicamos el paisaje, nos explicamos que donde estamos ahora mismo, y según la ciencia imperante, esto se formó en el Polo Sur hace 500 millones de años. Entonces, muchísimas cosas. Yo en los más de 10 o 15 años o 20 más que estoy con este chico, con este geólogo, pues veo que las personas de su entorno local son las más sorprendidas, pero ¿cómo va a haber esto aquí si yo llevo viendo toda mi vida? Y entonces pues haces unos descubrimientos tremendos. ¿Qué pasó? Que hasta ahora no había geólogos, pero desde hace más o menos unos 10 años, y eso sí que os invitaría a todo el que quiera profundizar un poquito más, se empezaron a democratizar, a abrir al público cantidad de salidas al campo geológicas. Este chico incluso llegó a la UNESCO, de la declaración de aquí, del Parque Ortegal, que lo tenemos bien cerca, y entonces pues casi todos los días de verano hay salidas al campo súper explicadas. Y por otro lado, la Geología Nacional pues hace como un Día del Carmen a nivel nacional, que en cada provincia tiene su salida gratuita en el mes de mayo. Y el año pasado nos tocó, bueno, lo hicimos entre los dos en el Concello de Monfero, descubrimos, pues sabíamos de 5 minas de oro, descubrimos 15 más, o sea, hay cantidad de cosas. ¿Qué pasa? Que esta zona, nuestra zona, pues ya os digo, es de petit comité, no hay prácticamente nada publicado, ni que conozca a la gente. Entonces yo aquí, de vivir aquí, de estar por aquí, pues claro, descubres muchas cosas, pero no está publicado.
este Bueno, motivo... está publicado, ¿eh? A ver, dice ahora... Bueno, sí, está ahí, por eso no cuento puesto el tal, pero claro, es para extenderse muchísimo, pero lo que sí que lo tenemos aquí al lado, estamos en una cosa que se formó en el Polo Sur, que es de lo más antiguo de toda Europa, y no tiene interés, claro, tenemos joyas de la corona con el Cabo Ortegal y algunas cosas más, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes aquí, y... La Morta es muy interesante. Por playa es... Bueno, todo genial, sí, pero el espigón hizo que se perdiera una cosita rara. Claro, pero bueno, ¿verdad? Pero bueno, hay cosas para aunque se pierdan ahí. Tenemos Friesen, hablabas de él. Sí, pero bueno, mira, es otro tema y es complicada la terminología. Son temas... Los años son eso. Sí, entonces se trata de simplificar y que por ejemplo, para todos, hay ahora la posibilidad de cualquier sitio de Galicia, no de toda Galicia, pero de muchos sitios de Galicia. Aquí aún no se dignaron por pasar, entonces pues alguna vez tocará, ¿no? Pero que tenemos muchísimos recursos y aunque sea un tema complicado, pues nos lo hacen fácil. Así que queráis, por lo menos, tener la mira puesta que hay cosas muy interesantes y la tenemos muy a mano. Y nada más. Para que no lo sepa, esto me lo regalaron en la cafetería el estuario de Ares. ¿Cómo es? Estuario de Ares. La vi, hablé con el dueño. ¿Cómo podía yo conseguir esta fotografía? Yo te la doy, de una calidad estupenda y como siempre la tenencia en su contraportada lleva un plano de diferentes épocas, pero siempre representando la ría, en fin. Bien, y con esto ha terminado la presentación. Lo que quisiera ahora, por último, ya para cerrar, es deciros lo que habéis oído aquí, lo que habéis visto aquí, lo que representa la revista con sus nuevos números, con sus nueve números, esto es la tenencia. Es un lugar de trabajo, es un lugar de reunión, es un lugar que para mí es un lugar maravilloso. Lo necesitamos y lo tenemos. Hay que conservarlo. Por lo cual, os agradezco vuestra presencia aquí, en nombre de toda la directiva, y vamos a continuar. Os prometo que si hay suerte, un poco de suerte, el número 10 también será una realidad dentro de un año y medio, dos. Vale.